¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luis Ramírez Reyes y te extiendo una muy cordial bienvenida a una cápsula más de Reporte Alien, acción benéfica y maléfica extraterrestre con la raza humana. En esta ocasión vamos a seguir hablando de Rolando Quiroga Valero, un personaje muy singular de Monterrey, Nuevo León, de aquí de México, y que en su momento llegó a tener, luego de varios avistamientos, como platicábamos en otra cápsula, para primero empezar a ver ovnis hasta que empiezan a contactar con él. Y llegan a contactar con él precisamente las seres de las Pléyades, un grupo que decía llamarse Ramcar. Lo llegan a contactar a tal grado que, al margen de lo que platicábamos la vez anterior, ¿verdad?, de que lo operaron de la próstata cuando estaba muy mal de la próstata y le iban a hacer una cirugía, obviamente, pues ellos se adelantaron, lo llevaron a una nave, según describe él, que como dibujante que era en aquel tiempo, describe perfectamente bien cómo los seres lo tuvieron en la plancha y lo operaron simplemente de la próstata. Cuando al día siguiente, ¿verdad?, cuando lo regresan, y además decía que físicamente, se veía que físicamente con 4 seres, ¿verdad?, y lo operan y al día siguiente pues va con el doctor y resulta que no tenía nada. Bueno, aparte de esa acción salvadora de parte de ellos, lo que pienso que algo muy importante que nos ha beneficiado a muchos es que le dictaron cómo hacer un activador iónico, un aparatito muy sencillo. Te lo voy a mostrar, aquí lo tengo, pues, que me lo obsequió en 1991, cuando, bueno, empezaba en 1992, cuando llevado por Ramiro Garza, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, te voy a mostrar primero, cuando estamos aquí los tres que fuimos a Monterrey, Ramiro Garza, para ti, para mí es del lado derecho, para ti es del lado izquierdo, tu servidor al centro, y en el otro extremo está Rolando Quiroga. Esto fue el 3 de marzo de 1991, y con el fondo del Cerro de las Mitras, donde él asumía que había tenido contacto con extraterrestres. Rolando Quiroga nació en 1929, quiero aclararlo porque la vez pasada di otra fecha de nacimiento, y murió justo el 4 de diciembre de 2011, a la edad de los 82 años. Bueno, es muy importante platicarte de este activador iónico, porque me lo dio en aquel tiempo, dictado por los extraterrestres de cómo hacerlo. Es muy sencillo, mira, tiene 3 imanes de escasos de 2 milímetros, imanes ingleses, ¿verdad?, unidos a una base acrílica octagonal, ¿verdad?, ahumada, café. Luego lleva 7 pelotitas de ping-pong y coronan otra base acrílica también octagonal. Ese es todo el chiste, toda la sencillez que le dictaron poco a poco, porque todo era telepático, hasta que, como él me decía, duró mucho tiempo en lograr lo que ellos querían que se hiciera. ¿Con qué objeto? De ayudar a la humanidad, de curar, simplemente, de curar, pero bastante. Mira, aquí tengo otra foto de Rolando cuando se iba saliendo de su casa, aquel del 1 al 3 de marzo de 1991, Rolando Quiroga Valero. Importantísimo por todo lo que conlleva. Vamos a darte algunas señas de este activador iónico de 8 centímetros de altura, que posee, como te decía, 3 imanes ingleses en la parte superior de una base acrílica octagonal ahumada con 7 pelotas de ping-pong. Y bien, si se coloca un recipiente de medio litro de agua de la llave, según me dictaba él, como le dictaron a ellos también, en 28 minutos se ioniza. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en casa, este aparato que más adelante lo ofrecía él ya con caja, porque tendía la gente a romperlo, a quebrarlo fácilmente. Bien, entonces, si se coloca medio litro de agua de la llave sobre él, en un recipiente de plástico, desde luego de medio litro, en 28 minutos se ioniza a tal grado que
te hace las mejoras de la mejor. Te sirve muchísimo. Yo llegué a probarlo, inclusive argumentando con Ramiro Garza en una ocasión, ¿verdad?, que él decía que pudiera ser cosa mental, no, porque me llegué a levantar varias veces con la voz que no podía ni hablar ni nada de eso, ¿verdad?, por la contaminación que tenemos aquí, que padecemos en el Valle de México. Y ¿sabes qué? Tomaba agua del activador iónico, inmediatamente sentía un alivio perfectamente y hablaba, pero perfectamente, muy, muy bien. Entonces, muchas propiedades tiene, por ejemplo, entonces, tiene una carga, por ejemplo, negativa, que está, al ponerse, al ponerse la parte afectada del cuerpo, menos en ojos, menos en el corazón, y mucho menos en el cerebro. Esta parte negativa, esta parte está aquí, es distensora, o sea que abre, y la positiva, inferior, es constrictora, o sea, cierra, reduce, desinflama, detiene hemorragias, me consta, detiene hemorragias, y es analgésica, como me ocurrió a mí en mucho tiempo cuando yo tenía cólicos del colon, fuertes dolores en el colon, cuando estuve muy mal, ya propenso cuando se determinó que tenía cáncer pancreático, y este aparato me ayudaba muchísimo porque me lo ponía yo en el estómago, muy inflamado, y yo iba viendo junto con mi esposa, poco a poco, no me di el tiempo, pero se iba desinflamando perfectamente hasta quedar bien y quedar sin el menor dolor para nada, no tenía nada de dolor. Entonces, también él escribió de puño y letra, aquí, que es interesante también platicártelo, es las características de este, a ver, más o menos se ve ahí, pero te los voy a leer, porque es muy bueno. El activador iónico, exposición mínima sobre el activador debe de ser de 28 minutos. Capacidad máxima de líquidos medio litro. Se recomienda envases de plástico, como te decía, blanco para mayor penetración de energía iónica. Se puede usar directamente el activador iónico en contacto con la piel o sobre la ropa. Si son tonos de pastel o colores listos, mucho mejor, ¿verdad? El agua, ¿qué pasa con el agua? Después de estar expuesta sobre el activador iónico 28 minutos, queda con un potencial de carga iónica que al tomarla genera un estado de bienestar, como te decía, y comodidad, por tener iones negativos que son altamente benéficos para el hombre, para el ser humano. Si tomas tú algún producto farmacéutico, ¿verdad?, con agua activada, entonces el efecto del fármaco es mucho más rápido, ¿entiendes?, con mejores resultados. O sea que se puede usar el agua activada para masajes inclusive de belleza facial. Obviamente eso nunca lo usé. Vino o licor, fíjate las propiedades con el vino o licor. Poniendo la botella sobre el activador iónico en 28 minutos, el producto se añeja equivalente a los 5 años de tiempo, mejorando su sabor y eliminando resultados posteriores. ¿Cómo beneficia para el vino o licor? Con los cigarrillos, ¿qué pasa con los cigarrillos? Sin el ánimo de fomentarlos, ¿verdad? Solamente pongan, recomienda, en aquel tiempo todo el mundo fumaba, ¿verdad? Solamente pongan los contactos o los cigarros sobre el activador durante 28 minutos y baja la carga de nicotina, suavizando su sabor. Algo más también, ¿qué pasa con el café? Si pones en un depósito o en bolsa de plástico el café en polvo durante 28 minutos, luego preparas la bebida queda más suave, no quita el sueño, ni lastima el estómago ni nada. Sirve también para la carne cruda, frutas, etc., pero no se recomienda activar refrescos gaseosos, cervezas y café preparado. Es que todo esto es lo que cuando lo vendía primero se obsequiaba, después hubo de venderlo, ¿verdad?, porque le permitieron los extraterrestres, dado que él ya estaba retirado, ganaba muy poco, tenía una pensión muy baja, entonces él estaba necesitado de dinero y le ayudaron, entonces le dijeron que ya podía venderlo, pero obviamente a un precio muy razonable, que en mi caso, ¿verdad?, pues me presté como su representante en el centro del país y pues se llegaron a dar, varias personas lo adquirieron, ¿no? Es importante también decir que el lado negativo, como te decía, que es distensor y se abre, y el positivo es constrictor, o sea que sí reduce, desinflama, y es para hemorragias, y es el analgésico, con la precaución
también que dicta aquí de no aplicar en los ojos y tampoco en el corazón o el cerebro. Es una maravilla realmente este aparato porque, aparte de lo que te platicaba, que me sirvió mucho cuando yo tenía los grandes cólicos y previos a la operación, y de veras, cómo iba descendiendo y me quedaba perfectamente, pues, me quedaba yo sin mínimo dolor. Me acuerdo que una vez estaba yo muy mal, lo tenía lejos, lo teníamos en la cocina, pero porque aquí nos encargamos de poner siempre el agua de la llave para que se ionice y gozando de todas sus mejoras, ¿no? De todas sus cualidades. Pues lo tomé y al rato de veras que estaba yo de muerte, un dolor muy fuerte, y efectivamente quedó demostrado que me quedé después como si nada, tomé agua como si nada. Otro ejemplo que puedo dar también palpable de muchas personas que me decían que los que lo habían adquirido, pues sí salían beneficiadas con este famoso aparato, que entre más sencillo se ve la inteligencia de esos seres, ¿verdad? Que nosotros somos muy complicados, y sin embargo, pues ellos seres, mira, con estas pelotas de ping-pong, que yo creo que aquí la clave está en la polaridad de estas pelotitas de ping-pong. Falta saber cómo es, ahorita te platico. Bueno, entonces te decía que me sentía tan mal. Le hablé a mi esposa no podía venir a ayudarme ni nada, y bueno, me lo tomé, y al cabo de un rato estaba yo, pero perfectamente. Y el ejemplo que te iba a dar también, que una conductora de un programa muy importante en Univisión, en Estados Unidos, nos invitó, que tenía grandes invitados siempre, entonces me invitó para que yo platicara lo de la zona del silencio, que les llamaba mucho la atención, de que fui rescatado por extraterrestres en la zona del silencio hace mucho tiempo. Pero yo quise llevar a Rolando Quiroga también. En aquella ocasión estuvimos precisamente Wendell Stevens, otra personalidad americana en el estudio de los ovnis, y no se diga don Antonio Rivera, que ya trascendió, también una figura para toda Hispanoamérica, número 1 en la investigación ovni extraterrestre. Bien, entonces, y tuvimos la suerte, bueno, yo me llevé a Rolando Quiroga, y esa persona se lo puso, antes de entrar al aire, vamos a grabar, se lo puso aquí, adolecía de una reuma, y dice, bueno, pues lo voy a probar, a ver si sirve. Fíjate, nos estábamos jugándola, ¿verdad? Porque si no le hubiera servido, hubiera hecho papilla a Rolando Quiroga a la hora de entrevistarlo, ¿no? Con el grupo. Bueno, se lo puso aquí durante 28 minutos, y quedó perfectamente, ponle un poco más, una media hora, 35 minutos, pero bueno, él marca 28 minutos, pocos más, pocos menos, ¿no? Bueno, pocos más mejor. Entonces, constató, dio fe de que efectivamente se le quitó la reuma. Y a mí me tocó ver también a vecinos cuando venían que tenían un problema fuerte en esa parte, en las clavículas y todo, ¿verdad? Y desaparecía el dolor. O sea, una serie de maravillas que están haciendo. Y lamentablemente, quiero decirte que al fallecer Rolando Quiroga, pues la familia prefirió ya no volver a hablar de esto. Se perdió el contacto con él, obviamente lo perdimos. Afortunadamente trascendió, seguramente está en mejores planos, ¿verdad? Y esto, por si estás preguntándote cómo adquirirlo, pues es una tristeza, ¿verdad? Pero por lo pronto, por mí, no se puede. Ya hay personas que han intentado con los familiares y no quieren hablar para nada de esto. Lo importante es que un ser humano contactó con seres de las Pléyades, según afirmaba él, y aparte de haberlo ayudado para la próstata, haber sanado de la próstata, le dio lo que es maravilloso, 100%. Este aparatito que ha curado, haya sanado muchísima gente. Bien, pues continuamos en el reporte. Alien, muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Soy Luis Ramírez Reyes, muy pronto en otra cápsula de Reporte Alien. Hasta luego. Chao.